Recetario de Sabores Lejanos es un proyecto multidisciplinario que busca las historias que están detrás de un plato de comida. Comer es más que recargar energía, es una forma de comunicarnos y de invocar la nostalgia, las angustias y la esperanza que definen nuestras vidas. Cada receta es una ventana a un lugar de Colombia y a las ecologías materiales y simbólicas que allí se disputan. Este podcast reúne las conversaciones con las que construimos los relatos de cultivos, fogones y mesas. En este capítulo del recetario hablaremos con Alejandro Camargo sobre el bajo río San Jorge, la viuda de Boca Chico y la crisis pesquera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Guerra. Yo, Diana Ojeda. Y estamos acá con Alejandro Camargo. ¿Qué hubo, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Hola, Diana. Hola. Bueno, para arrancar, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti, sobre tu trabajo, Alejo? Bueno, yo estudié antropología y después geografía, pero cuando estaba estudiando antropología me empezó a interesar como mucho el mundo de la pesca por una razón concreta, y era que en ese momento, a principio, como en la primera, 2003, 2002 más o menos, ya había como en el sector, digamos, ambiental, los biólogos en Colombia estaban como, pues ya, digamos, alertando a la comunidad científica y al Estado sobre la crisis pesquera en la cuenca baja del río Magdalena. Y pues como el río Magdalena es el río más importante, entonces ya había como un problema ahí latente que consistía básicamente en que se estaba acabando el pescado. Entonces estaba disminuyendo la cantidad de peces y por lo tanto pues eso estaba afectando, digamos, los ecosistemas de la región y pues también a los pescadores que vivían de ese pescado. Entonces yo empecé como a interesarme un poquito como por esa narrativa sobre la escasez y sobre la sobreexplotación del pescado que daban los biólogos y la gente que estaba como en el mundo de los estudios ambientales y demás. Pero pues como antropólogo me interesé en conocer un poco cómo en qué consistía esa crisis desde el punto de vista de los pescadores que la estaban viviendo y de la gente que estaba pues que dependía del pescado para vivir. Entonces por eso llegué al Bajo San Jorge para entender un poquito como cuál era la experiencia de la gente sobre la crisis pesquera. Entonces de ahí surgió como todo mi interés sobre pesca y en particular sobre esa región. Alejandro, gracias por estar acá y por podernos contar de tu experiencia en este estudio de las relaciones entre agua y tierra y por qué el agua y la pesca son tan importantes para entender las poblaciones rurales de Colombia. Quería que empezaras por contarnos de la receta que escogiste y por qué la escogiste. Bueno, la receta se llama vida de pescado y tiene, bueno, algunas personas la llaman pescado en vida, bueno, tiene diferentes variantes del nombre, pero es básicamente un pescado que se consume, pues se cocina hervido con varias vegetales, se sirve y algunas personas también lo cocinan envuelto en unas hojas de plátano. Y es como un plato muy sencillo, pero tiene como mucho significado porque es como un plato importante en la región que a la gente le gusta mucho, como muy apreciado desde el punto de vista, digamos, gastronómico. Y lo escogí porque, bueno, tradicionalmente el pescado que se usa para hacer esas recetas es el boca chico, y el boca chico es uno de los peces que más se ha visto afectado por la crisis pesquera de la región. Entonces digamos que el boca chico históricamente ha sido como una de las especies más importantes desde el punto de vista económico y cultural en la región, y al acabarse el boca chico, pues digamos, la historia que quiero contar es un poquito como que hay detrás del plato de la vida de pescado y del hecho de que el pescado se acabe, el boca chico que era como el principal para la vida de pescado. Entonces, bueno, digamos que muchas familias hacen vida de pescado con otras especies, con otros peces, pero el boca chico es como un bien importante y por lo que decía, como digamos, simbólicamente y económicamente. Entonces lo que dicen los biólogos que empezaron a alertar a principios de la década del 2000 fue que pues dentro de los muchos peces que se estaban acabando el boca chico pues se estaba acabando. Y por la importancia económica, pues eso tenía un impacto grande para la región. Y pues yo quise entender un poco como, bueno, por qué el boca chico se está acabando y cuáles son como las implicaciones que eso tiene para la gente que vive del boca chico. Entonces, bueno, la principal explicación de los biólogos y de los estudios técnicos era que los pescadores estaban utilizando unas herramientas de pesca, digamos, inadecuadas, porque estaban, digamos, mediante el uso de estas herramientas, como por ejemplo redes de ojos muy pequeños, lo que estaban haciendo era acabar con los peces. Esta es como la narrativa dominante, pero pues yo quise ver un poquito como bueno, qué hay detrás de esa narrativa y si la gente lo percibe así, los mismos pescadores, o cómo la gente explica la crisis misma. Entonces escogí el San Jorge porque, bueno, de la cuenca baja del Magdalena
donde confluyen también, digamos, el río Cauca y el Magdalena mismo. El San Jorge era el que de repente era el que menos estaba, o sea, sí, todas las tres cuencas, subcuencas estaban afectadas, pero el San Jorge era como donde todavía había como pez para la gente, pero aún así, digamos que la gente ya estaba experimentando toda la crisis pesquera. Yo estuve haciendo como trabajo de campo por casi como 6 meses inicialmente con diferentes grupos de pescadores a lo largo del Bajo San Jorge, desde Ayapel hasta San Benito Abad, que son municipios del departamento de Sucre. Y para contextualizar brevemente esta región, quiero decir que el Bajo San Jorge hace parte como de una región más amplia que se llama la Depresión Momposina, también la conocemos con el nombre de La Mojana. Y una de las características principales es que es un plano inundable, o sea, hay muchísimas ciénagas, muchos caños que se conectan de diversas maneras y esas conexiones cambian todo el año dependiendo de la época de lluvias o de la época de sequía. Entonces es como un ambiente muy dinámico donde el agua, digamos que conecta a la gente y conecta paisajes y conecta especies y conecta, digamos, como muchos mundos. En invierno y en verano, pues cuando el agua se retira, pues suceden otras dinámicas y surgen otras actividades económicas y demás. Y en el San Jorge, pues evidentemente la gente ya de entrada ya percibía, digamos, una disminución drástica en la disponibilidad de diferentes especies de peces, entre ellas, obviamente, el bocachico. La vida de pescado tiene dos cosas importantes aquí. Una, pues es el pescado mismo y otra son los vegetales que vienen de la tierra. El pescado que viene del agua y los vegetales que vienen de la tierra. Y es como la combinación de lo que es el mundo del Bajo San Jorge, que es un mundo donde la tierra y el agua están como estrechamente vinculados y uno no puede entender el uno sin el otro. Y donde la gente pues vive como en esa convergencia de esos dos elementos que para nosotros son separados, pero que en la región son parte como de un mismo ambiente y de un mismo ecosistema. Encontré varias cosas con respecto a por qué se estaba acabando el bocachico y otras especies y cuáles eran los efectos de esa disminución de peces en la vida misma de las personas que estaban allá, de los pescadores y de las demás hombres y mujeres que habitan la región. Una de ellas es que, bueno, efectivamente, la gente estaba utilizando unas mallas, digamos, de ojos pequeños, pero eso no fue como que llegaron esas mallas ahí por arte de magia, sino que eso fue producto de diversos factores. Uno fue como el aumento de pescadores en esta región. Digamos que muchos pescadores llegaron de otras regiones del Bajo Magdalena a pescar a San Jorge porque era donde pues había más o menos más peces que en el Cauca y en el Magdalena, pero no era simplemente como la explicación de decir que hay más peces y se fueron, no era simplemente como, no es como es una explicación muy simplista porque detrás de eso hay otras historias y una de ellas es el del despojo, digamos, de tierras y de agua misma en las otras cuencas. Entonces muchos pescadores que llegan al San Jorge y que llegan a varios de los cuerpos de agua de La Mojana, pues salieron de sus tierras de origen porque pues por cuestiones de conflicto armado y violencia, que fueron desterrados y llegaron allí donde pues está, pues a pesar de que la región no ha sido, digamos, no ha estado libre del problema de la violencia en el país, digamos que ya se daban unas condiciones un poco más favorables para que ellos fueran a pescar. Entonces hago aquí un pequeño paréntesis para decir algo, y es que el problema de la crisis, o sea, la crisis de la pesca como tal, no es un problema exclusivo de la cuenca baja del Magdalena, es un problema global. En muchas partes del mundo la cantidad de peces ha disminuido, la sobrepesca pues ha hecho que cada vez haya menos peces. Entonces, primero que todo es un problema global, pero que adquiere como unos matices dependiendo de la región donde uno lo examine. Entonces, en Colombia, por ejemplo, el problema de la violencia le da una capa más a este problema grande de la crisis pesquera, porque, pues, digamos que el desplazamiento forzado de muchas personas y la pérdida de la tierra como tal ha hecho que muchos encuentren en la pesca como una alternativa para vivir desde dos puntos de vista, económico y también geográfico. Pues porque inicialmente, digamos, en los ríos y en las ciénagas hay como cierta flexibilidad en torno digamos, a los derechos de propiedad y a los acuerdos que puede hacer la gente para acceder al recurso, cosa que no sucede mucho con la tierra y más en áreas donde está tan concentrada. Entonces, primera cosa, aumentaron los pescadores porque muchos de ellos no tenían dónde cultivar y dónde vivir, digamos, de la tierra. Entonces, al haber más gente, pues hay como, pues obviamente hay como una necesidad de maximizar la extracción y de sacar más peces y de tratar de que todos puedan, digamos, acceder al recurso, y pues obviamente hay como una sobreexplotación. Otro elemento importante ya en la región de La Mojana, del Bajo San Jorge mismo, precisamente el deterioro de las ciénagas y la expansión, digamos, de las fincas y de las fincas ganaderas y también, digamos, de la agricultura a gran escala.
que ha hecho obviamente que muchos habitantes se vean como relegados a vivir en las orillas de los caños y de los ríos, y ahí la única opción es la pesca. Entonces es muy común ver, por ejemplo, comunidades de pescadores que están justo en toda la orilla del río y detrás hay pues unas fincas grandotas con alambre de púas en las que ellos pues, no pueden pues trabajar, digamos, cultivando su propia tierra, sino de pronto vendiendo su mano de obra. Entonces eso, digamos, es como uno de los elementos más importantes para tener en cuenta, y que no se ha tenido en cuenta precisamente por nuestra visión de que el agua está separada de la tierra y que el mundo agrario no contempla muchas veces el mundo de la pesca y de los pescadores. Entonces eso también es como un desafío para nuestro contexto actual, de que estamos pensando como el problema de la tierra y de los campesinos, y pues al parecer los pescadores quedan como un poquito invisibilizados, y sus problemáticas mismas, que también están ligadas con la tierra, pues quedan también como un poco invisibilizadas. Y también pensarlos solo como, digamos, pescadores como solo pescadores. Ajá. ¿No? Y como... El mundo de la pesca es como bien complejo y diverso, porque pues muchos de ellos pescan en una época del año y en la otra pues hacen otras cosas, venden su mano de obra en fincas o en los cascos urbanos. Otros, porque no, pues falta de alternativas, están pescando todo el año, pero eso no quiere decir que todo el año sacan pescado. Entonces hay momentos, digamos, donde en la subienda donde pues pueda que muchos, puedan conseguir el pescado que desean, pero hay unos periodos muy largos en los que la gente no saca nada. Y son periodos súper críticos para las comunidades, y no es extraño visitar varios de los caseríos donde la gente depende de la pesca en épocas donde no hay mucho pez, y ver, por ejemplo, problemas de desnutrición y problemas pues, en los niños principalmente, que no pueden, digamos, asistir al colegio o asisten al colegio sin desayunos y demás, y todo eso está ligado, digamos, al problema de la pesca. Yo creo que aquí aparecen otros temas que han salido en otras recetas y me gustaría como llamar un poco la atención. Pues este tema del despojo, del desplazamiento forzado, cómo está conectado con el tipo de comida a la que la gente puede acceder. Y en este caso particular, pues relacionado con el desecamiento de ciénagas, como para ganarle tierra a los monocultivos y a la ganadería extensiva, pues hay que secar agua, y esto pues tiene unas consecuencias tremendas en términos socioecológicos. No sé si nos querías contar un poquito más de eso, que yo sé que lo trabajas a profundidad, pero también que nos contaras pues el tema de minería, porque si no estoy mal, pues la zona de La Mojana es de las más contaminadas, casi del mundo, creo. Sí, bueno, lo que sucede, el hecho de que, digamos, el Bajo San Jorge y en general, digamos, la región de La Mojana sea una zona inundable, que está el agua está en constante movimiento. Digamos que tradicionalmente lo que la gente hace en la región es durante las épocas de sequía, cuando el agua se retira, todas estas tierras de las ciénagas que antes estaban inundadas y luego están secas, pues son súper fértiles para la agricultura, y la gente las utiliza, digamos, estacionalmente, y luego cuando vuelve, digamos, las lluvias y el agua vuelve a expandirse y a subir, la gente se va y se ocupa en otras actividades. Pero entonces, obviamente, en estas regiones no hay simplemente campesinos pescadores que, digamos, acceden a estas tierras para cultivos. Hay también otras personas que tienen unos intereses también concretos con respecto a la tierra, que son básicamente los ganaderos y la gente que cultiva a gran escala, para quienes estas tierras obviamente son bastante atractivas, bien sea para sembrar pasto y meter ganado, o para expandir agricultura. Entonces lo que sucede es que pues la historia viejísima en Colombia, de expansión de correr la cerca y, digamos, apropiarse de estos terrenos que, digamos, legalmente son de la nación, pero que pues por diversas razones políticas y demás, pues terminan siendo como un poco como, son terrenos donde no hay como mucho control de la propiedad ni de la claridad, digamos, de dónde van los linderos de determinadas fincas y demás. Entonces la gente aprovecha eso para, digamos, expandir cercas y acaparar, digamos, estos territorios que se supone son de uso comunal por ley. Entonces eso es un fenómeno muy creciente, y detrás de las cercas también hay
transformación, digamos, del paisaje con obras de infraestructura como camellones y demás, para impedir que el agua vuelva a esas áreas y se dé el ciclo, digamos, anual que se daba antes. Entonces se acaparan esas tierras y obviamente al acapararlas, pues los campesinos no tienen acceso a ellas, la gente que las usaba tradicionalmente. Entonces lo que hacen es o irse a emplear a otro lado o seguir pescando donde medio se puede pescar. Por el lado de la contaminación y la minería, eso también es algo que tiene que ver mucho con la dinámica misma digamos, del agua de la región. Y con esto quiero como enfatizar mucho como la importancia del agua, no solamente como un recurso ahí inerte, sino la importancia de entender como la ecología y toda la vida del agua misma, de cómo funciona. Porque, digamos, pues para todos es bien conocido la magnitud, digamos, de la minería en el río Cauca, y es una minería que produce una cantidad como de desechos tóxicos, entre ellos el mercurio. Entonces toda esa minería se va río abajo, y cuando en la época de inundación, pues todos estos cuerpos de agua se conectan, en Cauca, Magdalena, San Jorge y los cientos de ciénagas que componen la región se conectan con la inundación, y al conectarse no solamente es como un agua pues en abstracto, sino que es un agua que tiene muchas cosas, y entre ellas hay mercurio. Entonces todos estos, digamos, desechos de la minería se esparcen en toda la región, y pues obviamente se acumulan en los peces y luego en los humanos. Y junto con el mercurio pues también se acumulan todos los agrotóxicos de los cultivos de arroz y otros cultivos a gran escala. Entonces en últimas el agua que transporta a los peces es un agua que también transporta muchos tóxicos, y los peces que van a parar en el plato de las personas son peces que están pues contaminados. Y el agua misma, digamos, llega contaminada. Entonces digamos que estos dos son como elementos muy pues claves para entender por qué, digamos, un despojo por un lado de tierras como tal y del acceso a un recurso, y por el otro lado es como un despojo ya más visto como a nivel de los límites que pone la minería y la agricultura a gran escala a que la gente tenga acceso a una comida saludable, por ejemplo. Y es que creo que además el mercurio y estos derivados del glifosato se acumulan en el cuerpo, en lo que muchos investigadores y muchas investigadoras han llamado legados tóxicos, y es que pues, se cargan de generación en generación, los llevamos en el cuerpo, están además distribuidos desigualmente. La gente pues que tiene que comer este pescado pues es lo que tiene para comer y punto, pero también es una forma casi que de condenarlo a uno a una muerte temprana o una vida poco saludable. No sé, creo que ahí está también como una forma de despojo, lo que tú decías, no comer comida sana, creo que también pues le roba de alguna manera la vida a la gente. Claro, y digamos que ya hay algunos estudios que han hecho las universidades regionales, la de Córdoba principalmente, pero como que yo siento que no ha habido como una reacción, digamos, acorde con la magnitud del problema. Digamos que en la región ya mucha gente habla de niños que nacen con malformaciones, y a la gente le sabe la comida extraño, el arroz, el agua misma. Entonces ya hay como varios indicios que pues uno esperaría que fueran como suficientes para que las autoridades competentes tomaran acciones al respecto, pero eso no ha sucedido. Entonces lo que sucede en la vida cotidiana de la región es que la gente sigue comiendo, digamos, estos peces contaminados, y sigue cada vez como replegándose más hacia los lugares donde no hay como mucho acceso a la tierra. Entonces digamos que esos son elementos condicionantes que nos explican por qué hay como una presión sobre los peces mismos, y cómo, digamos, esa presión también incide en la disminución de peces. Entonces los pocos peces que quedan están contaminados. Entonces como una situación pues de dos caras bastante dramática. Pero entonces quería también mencionar un poco como cuáles han sido como los efectos del hecho mismo de que no haya peces. Entonces obviamente un efecto pues directo es como la transformación en la dieta de las personas y en el consumo de unos peces a partir de la escasez de otros. Entonces obviamente el bocachico, como es un pez tan importante desde el punto de vista económico, la disminución del bocachico pues ha tenido un impacto muy grande en las economías domésticas de la región. Pero a su vez, entonces la gente está buscando alternativas. Y una de esas alternativas es, por ejemplo, consumir peces que antes no consumían por razones culturales. Por ejemplo, o inclusive las rayas, pues para mucha gente es como, pues no hay como no es una opción comer raya, pero
pero la disminución de peces ha sido tan aguda que en algunas poblaciones ya la gente empieza a comer rayas, y pues hasta hace, digamos que 10 años o más, era como uno de esos peces que nadie se comía, uno de esos, digamos, especies que nadie comía. Pero hay otros peces también que la gente, por cuestiones más que todo, digamos, culturales, no consumía, como por ejemplo, hay unos peces hay en particular una especie que la gente no la consumía porque cuando la violencia en el Alto San Jorge era bastante fuerte, bajaban pues cuerpos de la gente que mataban en el Alto San Jorge, bajaba por el Bajo San Jorge, y la gente veía que algunos peces en particular se comían esos cuerpos. Entonces obviamente había toda una construcción en torno a que pues que era un pez que no se debía comer porque era un pez que comía humanos. Hay otros peces que, por ejemplo, la mayupa, que por su apariencia la gente no la consumía y porque la gente pues tiene la idea de que ella defeca cerca a la boca. Entonces eso es como que rompe un poquito como varios esquemas culturales sobre lo limpio, sobre lo sucio, sobre lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Pero a partir de la crisis de la pesca misma, pues mucha gente no tiene otra opción sino comer estos peces que anteriormente no se comerían, pues porque pues se privilegia la necesidad de alimentarse de alguna forma u otra. Entonces eso ha sido por una parte algo, un efecto, digamos, de la crisis de la pesca, y como no hay boca chico, pues hay que consumir otras especies. Pero por el otro lado también está como una especie de diferenciación social que se produce, porque bueno, digamos que hay inclusive algunos registros fotográficos del tamaño de los peces que la gente sacaba en la década de 1960, 1950, donde habían pues los bocachicos eran enormes y los bagres grandotes, inclusive el sábalo que pues estaba en las aguas del Bajo San Jorge, que ya desapareció, pues era como un pez enorme y toda esta como digamos magnitud física de los peces pues es sinónimo de abundancia, y ahora cada vez los peces son como más pequeñitos porque no alcanzan a crecer cuando ya los están pescando por necesidad. Ahora pues digamos que los mejores peces no son los que se come la gente, sino son los que van al mercado. Entonces no es extraño, por ejemplo, ver por ejemplo, en algunas plazas de mercado de los cascos urbanos de la región que haya pescados para pobres y pescados para ricos, y así la gente misma los denomina. Entonces los de los pobres generalmente son los pescados de menos valor económico y más pequeñitos, y los de los ricos son como los bagres y como los peces más grandes que logran sacar, digamos, en alguna faena, que pues como son tan escasos son más caros y pues la gente no puede acceder a ellos. Generalmente son los que consumen la gente que tiene más plata. Entonces esa diferenciación social asociada, digamos, a las especies de peces también ha sido como un efecto, y que pues que detrás de eso pues está pues precisamente pues el reflejo de qué está comiendo la gente ahora, y cómo no todos tienen acceso a las mismas opciones de peces que desearían. Entonces los bagres cada vez se convierten como más como en una especie como de lujo, a la que solo pueden acceder las personas que tienen el dinero para hacerlo, y obviamente no son la mayoría. Tremendo, me parece además impresionante, y pues es algo que hemos visto en otras recetas, que se criminaliza pues es a los que justamente llevan las consecuencias, llevan lo peor de todos estos procesos. Creo que eso pues no deja de ser interesante, ¿no? Que es esta idea de que son muchos, están teniendo muchos hijos, pero además de eso también están comiendo mucho, ¿no? Están pescando mucho, que es pues problemático. O que quieren simplemente sacar la mayor cantidad de peces y como que faltan porque no cuidan el lugar donde están, y porque son ignorantes. Sí, sin apelar a las razones más estructurales, que no pasen por criminalizar al más débil. Pero hay algo adicional, y es interesante también para reflexionar, y es que en torno a la vida de los pescadores hay un imaginario que yo me atrevo a decir que es casi que global, porque se repite en muchas partes del mundo, y es la idea de que el pescador es egoísta, individualista, y que por lo tanto no se puede organizar. Entonces, digamos que por lo menos desde el Estado, inclusive algunos sectores de ONGs y demás, parten del hecho de que la gente se debe organizar en organizaciones, asociaciones y cooperativas legalmente constituidas, y que si no lo hacen entonces es porque son desorganizados, egoístas e individualistas. Entonces esta narrativa que se repite en muchas partes del mundo invisibiliza otras formas de organización que la gente
desarrolla en torno a intereses particulares. Entonces, en el Bajo San Jorge es muy común, que me imagino que también en muchas otras partes, ver que, por ejemplo, en el papel hay como muchísimas organizaciones de pescadores, pero cuando uno va a las visitas, pues en realidad no funcionan. De repente el presidente es alguien que la gente no reconoce como un líder, sino que es como por cumplir un requisito que generalmente lo piden las instituciones estatales y algunas ONGs que pues tienen ese ideal de ver a la gente organizada en comunidad. Y cuando la gente no lo hace, entonces son vistas así como que irresponsables, individualistas y demás. Pero cuando uno, en mi investigación, lo que yo encontré es que existen otras formas de organización social que no son, digamos, legalmente constituidas ni tampoco son reconocidas como tal por el Estado, pero que funcionan y que digamos que se fortalecieron a raíz de la crisis pesquera. Entonces me refiero fundamentalmente, por ejemplo, a casos como en algunas ciénagas los pescadores se organizan para cuidar la ciénaga, digamos, para que no lleguen pescadores de otra región a coger los pescados de ahí, sino que se organizan, digamos, por el caserío que esté cerca de la ciénaga para garantizar el acceso de todos los pescadores de ese caserío a los peces de la ciénaga. Entonces ellos hacen como grupos para vigilar la ciénaga por la noche, se turnan pues para pescar en la ciénaga, para que no todos pesquen al mismo tiempo, pero todos tengan la oportunidad de pescar en algún momento de la semana. Y son formas de organización que son como reacciones al problema de la escasez de la pesca, pero que no son reconocidas como tal. Entonces funcionan más en la vida cotidiana que en documentos oficiales y demás. Y otra dimensión de esta, digamos, de la organización de los pescadores a partir, digamos, de la crisis es algo que también controvierte algunas ideas, que la gente piensa que la propiedad solo funciona en la tierra y que los límites y que la organización en torno a las relaciones de propiedad solo ocurre en la tierra, y pues eso también sucede en el agua. Entonces la gente misma divide, por ejemplo, las ciénagas y sabe en qué territorios pesca tal persona, en qué territorios pesca tal otra, o en los territorios de la ciénaga donde hay de pronto abundancia, hacen acuerdos para que todos puedan pescar ahí. Inclusive en el río, cuando hay subienda, la gente divide partes del río para poder pescar todos, hacen turnos. Bueno, hay como toda una cosa muy compleja de organización social y espacial del agua como territorio, que también ha sido como una reacción a la crisis pesquera. Entonces, mientras por un lado el Estado va generalmente con la idea de, bueno, dejen de pescar con esas redes con ojos tan pequeños y tomen estas redes con ojos más grandes y tomen linternas y tomen etcétera, etcétera, una cantidad de elementos, pues la gente desarrolla como también sus propios mecanismos para hacerle frente a la escasez. Cuando fui por primera vez, yo no fui a buscar pues con la idea de ir a encontrar pues una gente como quieta ahí mirando simplemente cómo se derrumbaba el mundo, sino precisamente a entender cuáles eran las estrategias que la gente estaba desarrollando para hacerle frente a eso. Y encontré pues todas estas que les menciono y otras más, que lo que dan cuenta es que pues que no es necesaria, digamos, una intervención del Estado ni una intervención de ONGs en el nombre del ambientalismo para que la gente tenga, digamos, una reacción en torno o que tome medidas en torno a un problema ambiental que están viviendo de frente, porque en últimas son ellos quienes lo viven en carne propia. No sé si estás de acuerdo, Alejo, pero yo creo que otra de las imágenes clásicas de los pescadores es una imagen racializada y como muy romántica, como el pescador, que bueno, no sé, como casi siempre se piensa como una persona negra, como que va y tiene como estas faenas de pesca que son como muy... no sé, son vistas de una manera casi que nostálgica y que se congela en el tiempo, y creo que es interesante como que se contrastan esas dos imágenes, como esta idea casi que romántica de un pescador solo que va y esta mirada como del pescador que acaba con todo, y cómo se contradicen, y en la mitad pues con lo que nos quedamos es como con la imposibilidad de entender justamente las relaciones entre agua-tierra, las vidas más complejas de estos pescadores. Claro, y además no solamente como racializado, sino que es un hombre, ¿no? Generalmente la imagen del pescador es la de un hombre. Uh-huh. Y efectivamente, digamos que la pesca es un sector dominado más que todo por hombres, pero también hay mujeres pescadoras y pescan por muchas razones. Inclusive, pues no es extraño encontrar, digamos, pues familias en las que, por ejemplo,
el pescador tuvo solo hijas y él también las hijas acompañan la faena y aprenden a pescar, y cuando ya están más adultas ellas mismas tienen sus artes de pesca, ellas mismas las elaboran, ellas mismas se organizan para ir a pescar, que también es un sector bastante, digamos, invisibilizado. En general la gente que vive la pesca es como gente invisibilizada en el mundo agrario y en el mundo, digamos, económico, y dentro de ese mundo las mujeres son como también mucho más invisibles. Entonces, generalmente, por ejemplo, las reuniones que organizan las instituciones ambientales con pescadores invitan hombres fundamentalmente, porque se asume, digamos, dan por hecho que las mujeres no pescan y que las mujeres están en la casa o están vendiendo el pescado. Pero pues hay muchos casos de mujeres que son dueñas de sus propias artes y de su propio tiempo, y los espacios de la pesca también son de ellas. Entonces es clave, y yo creo que también la idea como un poco idealizada del pescador hace que no sea visto, digamos, desde pues como como una actividad de importancia económica para la gente, sino como algo que sucede ahí como en las márgenes pues de actividades que vemos, digamos, tradicionalmente como más productivas, como la agricultura. Sí, muy importante lo que mencionas, además en un país de viudas y madres solteras. No se piensa entonces que las mujeres sean pescadoras. Y sí, creo que hace parte pues de este problema que también hemos identificado en otras recetas, y es de cómo pensar a estos pobladores rurales en general como sujetos políticos también, porque así como no se piensan como sujetos económicos completos, entonces pues políticamente también tienen un lugar ahí extraño. Y me acabé de acordar en esa época cuando yo empecé a estudiar el problema de la pesca, me acuerdo que había un manual que lo publicó el Estado en su momento, que decía un poco cómo se llamaba, como el rol de la mujer en la pesca, algo así. El caso es que el rol de la mujer de la pesca según ese manual era como, las mujeres pueden trabajar en las fábricas de atún o cosas así como, o pueden ir a vender el pescado, pero no era como el manual ni siquiera veía como la mujer como un sujeto como empoderado y con su capacidad de decidir sobre la extracción de la pesca misma. Entonces eso también creo que es interesante porque si bien, digamos, en estas regiones hay unos roles de género muy marcados, en últimas pues es la familia completa la que experimenta el problema de la escasez, porque todos son los que comen y los que no tienen a veces para comer. Entonces, y también, digamos, las mujeres cumplen una función muy importante en el desarrollo, digamos, de estrategias para enfrentar la crisis y demás, que no lo hemos entendido pues muy bien hasta el momento. Y la receta, digamos, plantea una adaptación a esos cambios, o cómo, digamos, todos esos cambios y cómo la crisis pesquera ha ido afectando, pues digamos, sí, por un lado, obviamente desde la escasez, ¿no? Pero también como la forma de comer y de preparar lo que se come. Pues yo creo que la escasez misma del bocachico ha hecho que la vida de pescado ya no sea vida de bocachico como tal, sino sea una vida de pescado en la que el pescado puede ser otra especie, la que esté disponible en el momento y demás. Entonces yo creo que en esa medida, pues no es que la vida haya sido exclusivamente de pescado, pero digamos que el bocachico era importante y jugaba un rol importante en la receta misma. Y ahora pues ya hay vidas de pescado con otros peces que se parecen al bocachico, pero que no son bocachico y son más pequeños y son de repente más fáciles de conseguir, pero no son los que la gente, digamos, valora como, digamos, como el pez protagónico de la receta como tal. Un poco la vida social alrededor del plato, me imagino, porque sí, y creo que esto es una cosa muy interesante de tu receta, y que es que, pues, de la historia que nos cuentas, y es que no todo es comida, y cómo toca empezar a cambiar esas nociones de qué se come y qué no se come para poder ajustarse a estos cambios. Creo que un poco, pues, mi pregunta iría hacia cómo cambia la vida alrededor del plato mismo, porque me imagino que hay pescados que ahora se compran, que antes se pescaban, entonces también desaparecen esos espacios de sociabilidad de la pesca, esos espacios en los que se cocinaba, pues como la gran fiesta cuando llegaba el pescador en su vienda y se cocinaban todas estas cantidades de pescado, pero además donde ya no había espacio donde secar pescado, de la cantidad de pescado que había. Creo que eso también debe tener un impacto muy fuerte en la vida misma de estas comunidades. Claro, porque pues lo que tú dices, ahora ya la gente en muchas partes tiene que comprar el pescado. Y anteriormente pues no, porque el pescado era como
O sea, el consumir una vida de pescado, por ejemplo, era como la oportunidad de disfrutar también de los frutos del trabajo mismo y de la labor y de la autonomía misma de los pescadores que tenían la oportunidad de ir y pescar y sacar el pescado que querían. Obviamente, parte como de la idea idealizada de la vida del pescador que va y bota la atarraya y saca 1000 pescados, también invisibiliza pues todo el esfuerzo y el trabajo que implica pescar, porque pescar es una actividad muy dura, que pues la gente, bueno, está como todos estos imaginarios de que entonces pues van y botan la atarraya y lo sacan y ya, pero son actividades que perfectamente, son faenas que perfectamente pueden durar 12 horas, pues bajo el sol y eso. Entonces precisamente el poder llevar el pescado a la casa es como una forma de valorar el trabajo mismo, como de sacar peces para alimentar a la propia familia. Entonces también se pierde como ese vínculo entre el trabajo y la autonomía de los pescadores y el consumo mismo del pescado y como todo la sociabilidad en torno a los platos mismos, ¿no? Entonces la vida es como un plato especial, como que se hace, no necesariamente pues como otros platos como de Semana Santa y eso, pero sí es un plato que tiene como una valoración porque a la gente le gusta mucho. Entonces cuando hay vida, hay como, es un día especial, como es importante porque es vida. Y también la vida de pescado también tiene muchas historias porque es también como más o menos el plato que algunos campesinos llevaban también para cuando se iban a trabajar al monte, o los ganaderos cuando se iban a arriar ganado. Entonces cuando se iban así por varios días, entonces llevaban vida de pescado. Entonces detrás de la vida de pescado también hay como muchas historias de otras conexiones entre pesca, agricultura, pesca y jornaleo y pesca y otros mundos, digamos, del trabajo. Pero en general sí, digamos que es como el que no haya vida es un plato tan importante, y que si en algún momento ya no se puede hacer la vida de pescado porque no hay pescado, va a ser como algo muy, muy dramático, no solamente económicamente, sino culturalmente y también como emocionalmente, porque por todas las satisfacciones y apreciaciones y valoraciones que tiene la vida de pescado. Sí, no, pues yo sí creo que es clave el tema de la autonomía. Y creo que en muchos momentos de los distintos capítulos haciendo estos podcasts, pues se van viendo toda esta cantidad de puntos en común, de cosas transversales, como esas miradas que hay sobre quiénes producen la comida, sobre quiénes sacan el pescado. Siempre están mediadas pues porque lo ve alguien desde afuera, ¿no? La descripción del pescador siempre es desde la orilla, ¿no? O la idea de que entonces el campesino papero lo que quiere es sacar plata, ¿no? Y siempre como pensando que esos espacios en donde se produce la comida son espacios para sacar la comida de ahí, y en otro lugar se cocina y en otro lugar se arma comunidad, y eso pues hace que sea valioso pues este ejercicio. Creo que son también las conexiones que queremos lograr armar o pues resaltar de alguna manera con la idea de un recetario de sabores lejanos, que son lejanos porque se escapan, porque son difíciles de agarrar, porque cada vez son más difíciles de conseguir, pero que tienen que ver con esas conexiones que se rompen y cómo tratamos de mostrarlas. Creo que yo quisiera añadir que también en nuestras distintas recetas lo que hemos visto es lo devastador de la dependencia de la plata. Como antes conseguir comida pues era salir a conseguir comida, pero si uno necesita plata para poder acceder a la comida, eso es otra cosa, es otra relación. Y yo creo que lo que narran las distintas personas y lo que vemos a través de los distintos investigadores, lo que nos cuentan de los lugares donde han trabajado por varios años, pues es lo devastador y lo destructor que tiene eso. Creo que entonces lo de autonomía es importantísimo. Creo que si algo habla de poder comer y comer bien es justamente la autonomía de poder manejar los recursos, de tener acceso al agua, a la tierra, a las costas, al nacedero de agua, que es lo que hemos visto que se ha ido perdiendo pues, en estos distintos lugares, se ha ido reconfigurando de maneras además muy violentas. Y también hay, digamos, pensando un poco en la autonomía, en todas las diferentes dimensiones de la historia que he estado contando, pues el solo hecho de que ya haya unos peces
para ricos y otros para pobres es como muy violento. Y no es un concepto que yo me inventé ni es una forma que estoy utilizando para nombrar la crisis, sino así se refieren muchas personas en la región cuando van a los mercados de pescado en los cascos urbanos. Entonces eso ya es un acto muy violento de limitar, de cómo, digamos, el pescado se convierte como en una mercancía que le quita la autonomía al pescador mismo de acceder a lo que él está pescando. Entonces muchos venden lo más valioso en el mercado y se quedan para ellos con los peces que no venden, y eso es lo que consumen. Entonces hay límites de la autonomía en ese sentido, la autonomía de dónde pescar, por ejemplo, porque por el acaparamiento de ciénagas y de ciertos territorios ya no tienen la opción de llegar a algunas partes a donde podrían llegar a pescar, porque está cercado, porque hay alguna forma de control territorial que se los impide. La autonomía misma, digamos, del tiempo, porque entonces cada vez requiere más trabajo y más tiempo encontrar pescado. Entonces ya no son las faenas como antes, ya tiene que estar mucho más tiempo allá. Y pues bueno, volviendo un poco a la idea, digamos, romántica del pescador, no solo que es pesado, sino que eso tiene implicaciones para la salud bien fuertes, el estar tanto tiempo en una canoa bajo el sol y en la humedad. Entonces muchos de ellos están todo el tiempo en el agua moviendo redes y demás, y eso tiene unos efectos también bastante negativos en la salud de las personas. Entonces, desde muchos ángulos hay como todo un problema de despojo, de pérdida de autonomía, de pérdida de capacidad de decisión sobre dónde, cuándo y qué consumir, de cuánto pescar y qué peces consumir. Entonces, digamos que como un aprendizaje, digamos, de la historia del Bajo San Jorge a través del análisis y del entender el mundo de un plato como la vida de pescado, está la necesidad de entender una crisis más allá de un problema simplemente de redes y de capturas y de estadísticas que muestran que bajó la pesca y que los culpables son los pescadores porque no pescan con lo que deberían pescar, sino que detrás hay todo un entramado de historias de despojo, de pérdida de territorios, de diferenciación, digamos, social y económica a raíz de una crisis, de invisibilidad de hombres, de mujeres, de ciertas prácticas que podrían ser, digamos, importantes para pensar en una pesca sostenible, pero que como no están metidas dentro de un esquema legal de organización o cooperativa o algo, pues no son reconocidas como tal. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación, por compartir más de tu investigación con nosotros. Yo siento que aprendí montones, ojalá nos hayan acompañado hasta acá. Y bueno, este podcast es gracias a la financiación del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Queremos darle las gracias también a Ático y a los ingenieros de sonido que nos han acompañado. Hoy también es Simón. Y también me imagino que al Centro de Estudios en Ecología Política que trabaja todos estos temas. Gracias, Alejo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir un espacio al Bajo San Jorge y a la vida de pescado en el proyecto. Y bueno, pues recuerden que este podcast del Recetario de Sabores Lejanos pues trae varios capítulos. Ojalá los puedan oír, puedan seguir como esta historia de esta investigación, las historias que tenemos para contar en la investigación, y nos sigan acompañando en otra oportunidad. Diana, despídete. Chao. Chao, Alejo. Chao. Yo soy Pablo Guerra. Hasta luego.